Bienvenidos chicos al canal. Hoy día vamos a ver un concepto que tiene relación con la optimización de consulta. Vamos a utilizar el esquema HR para poder hacer algunas pruebas, ¿sí? Y explicar de grosso modo qué podríamos hacer con alguna consulta en particular. Sí, primero lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, la tabla en el esquema HR, vamos a utilizar el esquema HR, la tabla de empleados, ¿sí? Algunos tipos de índices ya creados, ¿ya? Los índices permiten hacer una búsqueda eficiente dentro de la base de datos, ¿ya? Y por defecto HR ya viene con algunos elementos ya creados para poder buscar de forma eficiente. De hecho, cuando ustedes buscan por llaves primarias, las llaves primarias por defecto son índices. Al igual que lo podría ser una llave foránea, ¿sí? Dependiendo del motor que estén usando, podría también ser un índice preestablecido, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, así como analogía, cuando estamos buscando, por ejemplo, una palabra que empieza con B, por ejemplo, barco, nosotros cuando vamos a buscar la información en un diccionario de toda la vida, nosotros para ir a buscar la palabra barco no accedemos al total de hojas que tiene el diccionario, por ejemplo, 1000 hojas, sino que vamos al segmento en particular en donde está la letra B, ¿sí? Y lo que hace esto es disminuir la cantidad de hojas en la cual vamos a buscar el texto o la palabra barco, ¿ya? Algo similar hacen los índices. Los índices son elementos estadísticos en donde podría estar un elemento almacenado dentro del disco, ¿ya? Entonces, lo ideal es que cuando hayan consultas complejas con un volumen bien grande de datos, nosotros cuando busquemos la información no hagamos un full table, sino una búsqueda o un escaneo completo de toda la tabla, sino que vayamos a cierto segmento de la tabla a buscar cierto registro, ¿ya? Entonces, para eso sirven los índices. Por ejemplo, aquí hay un índice en la tabla empleado por el job ID, ¿ya? Que es una llave foránea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un join entre tablas, una intersección entre tablas, si vamos por llave primaria y foránea entre el job ID y el job ID que tiene la tabla empleado, se va a hacer una búsqueda eficiente. Después lo vamos a ver viendo una cosa que se llama plan de ejecución. Lo primero que vamos a buscar, por ejemplo, es hacer un select. Vamos a buscar todos los registros, todas las columnas. Dijimos que no es una buena práctica colocar todas las columnas, lo ideal es colocar las columnas que necesitamos, pero solo es para ejemplificar. Vamos a colocar employees, ¿ya? Por ejemplo, si queremos buscar todos los empleados, al ejecutar esta consulta nos trae todos los empleados. Aquí hay una sección que se llama plan de ejecución, que nos explica información con respecto a la búsqueda. Aquí dice que está haciendo un full, ¿ya? Y tiene sentido porque estamos buscando todos los empleados, pero si nosotros buscamos un empleado en particular por un campo en particular, por ejemplo, el employee ID, where employee ID, y colocamos, por ejemplo, el valor 100. Esto nos va a traer un único registro, ¿ya? Y si hacemos el plan de ejecución, en el plan de ejecución, en vez de hacer un full, hace aquí un index row ID unique scan, o sea, va a buscar un elemento único dentro de la tabla, ¿sí? Y ese campo es un índice, o sea, nos permite hacer una búsqueda eficiente. Como la tabla tiene poco registro, el costo aquí es como despreciable, ¿ya? De hecho, si nosotros creamos índices en tablas muy pequeñas, no vamos a ver el tiempo de reducción, no va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser despreciable, no va a ser un valor muy alto. Por ejemplo, si la tabla tiene 1000 registros y le hago un índice, lo más probable es que sean nanosegundos, milisegundos, picosegundos los que realmente mejore. Va a ser una mejora, pero no es una mejora sustancial. Si las tablas son grandes, lo ideal es hacer búsqueda de forma eficiente, filtrar la información, ¿sí? Y buscar lo que necesitamos. Por ejemplo, si tenemos una tabla de todos los habitantes de Chile y tenemos más de 22 millones de habitantes, y nosotros vamos a ir a buscar dentro de los 22 millones de habitantes, lo ideal es ir a buscar cierta información que necesitemos, no quizás los 22 billones de habitantes, ¿sí? En casos particulares que queramos hacer quizás un reporte en donde necesitemos los 22 millones, tendríamos en el peor de los casos que hacer una consulta que se demore mucho tiempo. Pero por lo general, dadas las reglas de negocio y las búsquedas que necesitamos realizar, por lo general son filtros, son búsquedas acotadas. Entonces, para que esa búsqueda sea acotada y sea eficiente, nosotros necesitamos optimizar esa consulta a través de índices, ¿ya? Hay otros tipos de medios que permiten hacer optimización. Por ejemplo, está la partición de tabla, ¿sí? Que es
segregar o dividir la información que hay en una tabla a través de un elemento que podría ser una fecha, para después cuando busquemos información, busquemos una fecha en particular. Por ejemplo, se da harto que la empresa almacena información de históricos de máximo 5 años, por ejemplo. Si es así, lo ideal sería tener la información segmentada por año o por meses. Con eso después cuando, por ejemplo, un analista busque información y quiera quizá sacar un reporte mensual de cada año, va a ir a buscar la información en la partición que corresponda, ¿ya? Esto no lo vamos a ver dentro del curso, ¿ya? Pero se da que en situaciones donde hay volumen de información grande se tiene que realizar este tipo de optimización, ¿ya? A nivel de desarrollo, ¿sí? Como nosotros vamos a estar en ese cargo, lo mínimo que debiésemos hacer es ver si es que estamos haciendo una búsqueda de forma eficiente, y si no se está haciendo una búsqueda de forma eficiente, quizás hablar con el DBA o con alguien que tenga algún conocimiento más senior, que nos permita identificar si es que tenemos que crear, por ejemplo, un índice en el caso de que no exista. Por lo general debiésemos ir sí o sí a los índices en primera instancia, y si no existe, crearlo, ¿ya? En este caso ya existe el índice, pero ¿qué pasa si yo quiero ir a buscar a alguien por ejemplo, por el primer nombre, first name, ¿ya? Y vamos a colocar, por ejemplo, voy a buscarlo a todos para buscar después colocar a cualquiera. Por ejemplo, a Donald O'Connor, ¿ya? Voy a colocar aquí, voy a ejecutar. Ya nos trajo una persona. Ya voy a ver el plan de ejecución. El plan de ejecución dice que estoy haciendo un full. O sea, en el peor de los casos, voy a buscar dentro de todos los registros que tengo, que son 107 registros, creo, a Donald, ¿ya? O sea, lo ideal sería crear un índice por este elemento, ¿ya? De hecho, ya existe un índice por dos elementos. Yo coloco aquí, por ejemplo, Onan, y coloco por el apellido también, el O'Connell, coloco last name, y busco por nombre y apellido. Si ejecuto voy a obtener la misma persona, si es que está bien escrito. Y si coloco acá, se dan cuenta que ya no dice full scan, dice run scan. ¿Por qué? Porque ya hay un índice en la tabla que tiene este elemento que está acá, que se llama mp name x, ¿ya? Entonces, ya existe un índice, pero para poder ocuparlo tengo que ir a buscar por nombre y apellido, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero obtener solo por apellido un listado de personas que tengan, por ejemplo, el nombre Donald, ¿ya? Yo lo que tendría que hacer es mejorar esta consulta a través de un índice, crear un índice, ¿ya? Si se dan cuenta aquí me dice full. Para crear un índice tenemos que colocar la cláusula create index. Vamos a colocar mp, que es el nombre de la tabla. Después el nombre del campo, first name, y un prefijo, puede ser ix como está escrito allá en el otro índice, o idx de index, ¿ya? Sobre la tabla, y colocamos la columna que queremos que se le genere un índice, que es first name. Entonces, si ahora lo ejecuto, esto lo creo, ¿ya? El plan de ejecución, que es el camino que va a seguir para buscar la información, va a ser optimizado y va a tener un mejor tiempo, ¿ya? Como lo notamos, si yo ejecuto acá, esto ya dice que va a ir por un índice. Se dan cuenta, ya no dice full scan, dice range scan, y dice que va a utilizar un index. Y aquí el costo bajó de 3 a 2, ¿ya? Voy a borrar el índice para que veamos de nuevo. Drop index, el nombre del índice. Lo vamos a borrar para mostrar que esto tenía un plan de ejecución totalmente distinto. Dice full scan, cardinalidad 1, que es un único registro, y costo 3. Si yo ejecuto acá de nuevo, creo el índice, vuelvo a ejecutar acá el plan de ejecución, dice que es la cardinalidad 1 y el costo es 2. Entonces el costo fue reducido, ¿ya? Esto, como les digo, no tiene mucho sentido cuando las tablas son muy pequeñas, ¿sí? En este caso tiene 107 registros, pero si tuviera 1.000.000 de registros, este costo disminuye en demasiado, ¿sí? Se nota mucho el cambio. Y los tiempos también. Por ejemplo, sin índice, voy a ejecutar la consulta sin índice. Aquí se demora 0,01 segundo. Y con índice podría hasta demorarse un poco más, ¿ya? Porque va a ser la primera vez que lo va a ejecutar con índice. Pero en estricto rigor, debiesen ser como casi despreciables los tiempos de búsqueda. 0,007 segundos. Se dan cuenta, ahí mejoró mucho, ¿ya? Pero
eh, no notamos como una gran diferencia porque son tan pequeños los valores que son casi imperceptibles al ojo o al tiempo humano, ¿ya? Entonces, por lo general, esto se debe hacer sí o sí cuando hay tablas con volúmenes superiores a 20.000 registros, 30.000 registros, ¿sí? Si es que no existen índices, si existen índices, debiésemos ocuparlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando creamos una consulta es verificar si es que estamos utilizando los índices, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Voy a ir acá abajo. Voy a hacer un ejemplo con fechas. Por ejemplo, si hago un select, asterisco, from employees, y quiero buscar un año en particular. Hago un where extract, puedo hacerlo con distintos formatos. Voy a hacerlo con un extract. Year from, hire date. Igual a 2003, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ejecuto esta consulta, se demora, no sé, 0,05 segundos, que no es nada. 0,002 segundos. Y si me voy al plan de ejecución, yo acá veo que está haciendo un full access, ¿sí? Un acceso completo a la tabla. En el peor de los casos, eso quiere decir que va a buscar dentro de todos los registros, los posibles registros que existen, ¿ya? O sea, va a tener 107 combinaciones. Entonces, ¿qué hacemos para disminuir este costo? Creamos un índice. Voy a colocar create index, el nombre de la tabla, mp, le voy a poner con 3 letras, el nombre de campo, hire date, IDX, on employees, ¿ya? Y aquí podemos colocar o la columna, pero en este caso, como la columna está con una expresión, con una función, vamos a ocupar la función, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí la función y vamos a ejecutar. Entonces, si le doy play y ahora veo el plan de ejecución, ya dice que estoy haciendo un run scan y aquí el costo bajó en 1 también, ¿ya? La cardinalidad es la misma porque son la misma cantidad de registros que va a obtener, pero el costo disminuyó en 1, ¿ya? Sí, para ocuparla hay que utilizar este tipo de función. Si ocupamos otro tipo de función de fecha, no va a funcionar. Entonces, ojo, tenemos que utilizar el extract con este formato para poder obtener el valor y compararlo contra un valor numérico, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué otra cosa más podríamos quizás ver? ¿Ya? Voy a hacer un select, por ejemplo. Voy a mostrar department name y voy a contar la cantidad de empleados que hay en cada departamento, ¿ya? Y vamos a mostrar que dentro del plan de ejecución se puede observar que ya existen ciertos índices creados, ¿ya? Por lo general, como les digo, son llaves primarias y llaves foráneas que están siendo usados dentro de la consulta, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a hacer un join con employees, punto, punto department name, department ID, department ID a la de punto de. Entonces, voy a hacer una condición where más adelante. Por mientras voy a colocar el group by. Después vamos a hacer un where para filtrar. Department name. Estamos agrupando por el nombre y vamos a ordenar por cantidad. No es necesario ordenar. Vamos a hacer un where. No es necesario ordenar. Vamos a dejarlo así bonito. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo un montón de registros. Voy a mostrar el plan de ejecución, ¿ya? Voy a colocar acá el botoncito. Y si se dan cuenta, aquí ya se está ocupando índice, ¿sí? Se dan cuenta que dice que eDepartment ID con dDepartment ID están usando un índice, ¿ya? O sea, quiere decir que cuando estoy haciendo el join, se está realizando la búsqueda eficiente entre los registros que están intersectados, porque hay una llave primaria y una llave foránea que son índices dentro de las tablas, ¿ya? Entonces, siempre considerar hacer join entre tablas a través de los índices para que la consulta ya sea un poco ya más óptima, ¿ya? Esto hace un full porque estamos yendo a todos los departamentos. ¿Qué pasa si nosotros colocamos un where para poder mostrar una cantidad más limitada de registros? Y hacemos un where pero contra una columna que no tiene índice, y además vamos a utilizar una expresión, ¿ya? Por ejemplo, si coloco department name y que quiero hacer un like en donde la primera letra sea la A, igual lo demás, lo que sea, ¿ya? Esto me va a traer una cantidad de registros
son dos registros. Si me voy acá al plan de ejecución, dice que esta expresión, ¿ya?, que es la que estoy usando, está haciendo un full, ¿ya?, independientemente que haga un filtro. Si se dan cuenta, yo no estoy buscando todos los departamentos en estricto rigor, sino que los quiero filtrar. Quiero mostrar solo los departamentos que empiezan con la letra A. De igual forma está haciendo un full. Para corregir eso hay que crear un índice. Vamos a crear otro índice. Create index mp. Sorry. Esto es la tabla, es la D de departments, ¿sí? Entonces vamos a colocar dep, el nombre de la columna, que es department name, y de x sobre la tabla department, y vamos a utilizar el campo. Aquí no hay que utilizar la expresión, hay que utilizar solo el campo. Department name, ¿ya? Le voy a dar y coma y vamos a ejecutar esta consulta, ¿ya? Y vamos a ver el plan de ejecución. Dice que está full. Vamos a crear el índice para que ya no haga un full dentro de la búsqueda con el where, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya aquí sale un access predicate y un index, ¿ya? Dice index range scan, index row id. Entonces ya mejoramos y optimizamos un poco la consulta. Creo que el peso era de 3. Tendría que borrar el índice para ver. Drop index. Vamos a revisar, parece que era de 3 el costo. Entonces el costo tampoco es mucho lo que se mejoró, ¿ya? No era de 4, ¿sí? De 4 pasamos a 2, a 3. A 2. Mejoró en un costo de 2, ¿ya? Son medidas, entre comillas, no son medidas de tiempo, ¿sí? Es un monto, un valor, es una expresión, ¿sí? Entonces, lo que habría que hacer es testear los tiempos de respuesta con índice y sin índice en la vida real, ¿ya? Para poder llevarse quizá una impresión de cuánto se va a demorar, ¿ya? Voy a empezar a borrar los otros índices por si las moscas. La idea es dejar limpio este ambiente que ocupo para, sobre esta base de datos que ocupo para poder hacer pruebas y clases, ¿ya? Entonces voy a borrar los índices que ya había creado. Vamos a hacer un último ejemplo, ¿ya? Ese índice ya lo había borrado. Vamos a hacer el último ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, un select contra la tabla jobs y vamos a colocar un filtro, ¿ya? Vamos a colocar un filtro con un upper. Por ejemplo, si queremos comparar indistintamente si en mayúscula o minúscula, ¿ya? Y además podemos colocar quizá un like. Podemos colocar una igualdad o un like. Voy a colocar un like. Aquí vamos a colocar un valor en mayúscula y porcentaje para obtener todos los tipos de cargo que empiezan con la letra A, ¿ya? En mayúscula. Sí, aquí es mayúscula porque vamos a comparar todo contra mayúscula. Mayúscula contra la letra A en mayúscula y lo demás da lo mismo, pero siempre va a estar con mayúscula. Si yo comparo esto, si estoy despreciando o omitiendo las minúsculas y mayúsculas, ¿sí? Cuando buscamos nombre, por lo general hacemos eso. Entonces aquí, si se dan cuenta, aunque esté haciendo el filtro where, me da un full, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque esta columna no tiene un índice, no tiene un índice para ir a buscar en un campo en particular o en un elemento en particular los datos, ¿ya? Recuerden que esto está en un disco, ¿sí? Y en el disco, si no está indexada la información, él va a ir a buscar en todos los elementos que estén en la tabla, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que crear otro índice, create index, ejemplo, job title, y de x, hacemos on jobs y vamos a colocar aquí una expresión porque estamos comparando con esta expresión, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar la expresión upper department, sorry, upper job title, ¿sí? Y vamos a ejecutar y vamos a probar de nuevo aquí y disminuyó en 2 o a 2 el peso de la consulta. Vamos a probar de nuevo, voy a hacer un drop index para revisar de nuevo qué teníamos como información en el plan de ejecución. ¿Ya? El plan de ejecución dice que tiene un costo de 3 full completo, o sea, en el peor de los casos va a recorrer toda la tabla, ¿ya? Para buscar la información. Si yo le doy ejecutar, ahora
el costo de 2 y ya no va a ser un full, va a ir a buscar donde está la información realmente, ¿sí? Eso, chicos, entonces hay varias formas de optimizar. La primera forma, o la más básica, y la que tenemos los desarrolladores, es mediante la creación de índices o utilización de los índices que ya están creados en las tablas, ¿ya? Otro también tiene que ver con la cláusula WIDAS. Podemos mejorar nuestras queries con subconsulta avanzada, con WIDAS, ¿ya? No lo vamos a ver dentro de los videos de ahora, por el momento. Pero quédense con la impresión de que lo mínimo que deben hacer ustedes cuando construyen una consulta es que se utilicen los índices para hacer los join o para hacer algún tipo de filtro, ¿sí? Con eso los tiempos de búsqueda van a ser más eficientes, ¿ya? La segunda, como les digo, modificación o con, ¿cómo se llama? Optimización es a través de WIDAS, que son subqueries avanzadas, ¿ya? Que es para poder obtener conjuntos de datos pequeños para ser procesados y después ejecutar una consulta más macro, ¿ya? Y el tercer elemento, que tampoco vamos a ver ahora, que tiene que ver más con un DBA, es la partición de tablas. Hay muchos motores de base de datos que permite optimizar mediante la partición o fragmentación de tablas y seleccionando un campo o varios elementos particulares. Pueden ser fechas, pueden ser ID, montos, etc. ¿Ya? Otra forma, una cuarta forma de optimizar, ya no es a través de queries, sino que a través de la plataforma. Es mejorar, como se dice vulgarmente, el fierro, ¿sí? Mejorar la infraestructura. Si la base de datos está clusterizada con muchos o n nodos, es agregar más máquinas o más nodos a nuestra infraestructura, ¿ya? Entonces existen varias formas de optimizar una consulta, ¿ya? De hecho, hay otros tipos de estrategias cuando una consulta es muy utilizada y recurrente, ¿sí? Y el volumen de información no es tan extenso, se puede utilizar una base de datos en caché y utilizar una arquitectura, entre comillas, media híbrida, en donde haya una base de datos relacional y una base de datos en caché como Redis, ¿ya? Eso tampoco lo vamos a ver, pero para que sepan más o menos, tengan una noción de que se pueden hacer varias cosas para poder mejorar los tiempos de respuesta de nuestro software. Recuerden que estas consultas por lo general son ejecutadas mediante alguna aplicación, un frontend, una aplicación mobile, ¿sí? O una aplicación de escritorio en la cual nosotros mandamos a ejecutar la consulta y ella nos retorna información, ¿ya? Eso, chicos, por hoy día, ¿ya? Espero que les haya quedado claro cómo optimizar consultas mediante la creación y utilización de índices. Eso, nos vemos, cuídense. Chao, hasta la próxima.